Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y con este video vamos a empezar a resolver algunos ejercicios con condicionales en el lenguaje de programación C. Lo primero que vamos a hacer es construir un programa que al recibir como dato el salario de un profesor de una universidad, calcule el incremento del salario de acuerdo con los siguientes criterios. Nos dice que si el salario es menor a 18.000, tiene un incremento del 12%, si está entre 18.000 y 30.000, tiene un incremento del 8%, entre 30.000 y 50.000 del 7%, y si es mayor a 50.000, tiene un incremento del 6%. Entonces, para realizar este tipo de ejercicios, lo primero que vamos a hacer es preguntar al usuario cuál es el salario del profesor. Así que vamos a declarar una variable de tipo float que se va a llamar salario, y por medio de un printf, vamos a pedir al usuario que ingrese el salario del profesor. Dos puntos, cerramos con un punto y coma, y con scanf lo que vamos a hacer es guardar esa información en la variable salario. Como es de tipo flotante, aquí coloco el símbolo de porcentaje y la f, coloco una coma, coloco el símbolo de ampersand y la variable salario, que es donde quiero que se guarde ese número. Ahora lo que vamos a hacer es una serie de condiciones para ver si ese salario está en este caso, este caso, este caso o este caso, y ahí vamos a hacer las operaciones pertinentes. Entonces, primero vamos a ver si, y para eso usamos el if, el salario del profesor, en la variable salario, es menor a 18.000, que es el primer caso. En caso de que esto se cumpla, vamos a abrir estos corchetes y aquí vamos a hacer la operación. Vamos a decir que el salario que tiene actualmente le vamos a incrementar el 12%. Para incrementar una variable podemos usar el operador más igual. Y lo que va a hacer más igual es que le va a sumar a la variable de la izquierda todo lo que yo le coloque a la derecha. Entonces lo que le voy a colocar es la variable salario por el 0.12. De esa manera calculo el 12% de su salario y se lo sumo a su variable salario. Ahora vamos a ver qué pasa en otro caso, else if. Vamos a ver qué pasa en el caso del salario entre 18.000 y 30.000. Para eso sencillamente voy a colocar la primera condición y es que el salario sea mayor o igual a 18.000 y que además, entonces vamos a separar esto con dos ampersands, que va a ser el operador de y que además el salario sea menor o igual a 30.000. En este caso, lo que vamos a hacer es que el salario le vamos a incrementar, pero solamente el 8%, según lo que nos decían en el enunciado. Para eso multiplicamos el salario por el 0.08. Aquí tenemos el 8%. Vamos a ver qué pasa en el siguiente caso. Else if. Si el salario es mayor que 30.000 y además, para eso colocamos los dos ampersands, tiene que ser menor o igual a 50.000. Entonces, si además el salario es menor o igual a 50.000. Y lo que vamos a hacer es que vamos a incrementar su salario, pero en un 7% solamente. Y luego estaría el caso en el que el salario es mayor a 50.000, pero ese caso ya lo podemos escribir solamente como un else porque es el último caso que nos quedaría. No hay ningún otro número que no cumpla estas condiciones. Solamente los que quedan son los que son mayores a 50.000. Entonces colocamos que el salario en este caso pues va a ser igual a este aumento del 6%, que sería multiplicar por el 0.06. Finalmente lo que vamos a hacer es usar un printf para decir por pantalla, después de un salto de línea, que el nuevo salario del profesor es de 2 puntos y aquí vamos a colocar el símbolo de porcentaje, la letra F, para imprimir una variable tipo flotante y la vamos a colocar con 2 decimales nada más. Después colocamos una coma e imprimimos la variable salario. Vamos a correr el programa y vamos a ver qué pasa con un profesor del salario de salario 10.000. Nos dice que ahora es de 11.200, que es precisamente la suma con el 12%, porque está en este caso. Y vamos a ver qué pasa con un profesor que gane 100.000, que estaría ya en el último caso. Nos dice que es de 106.000 su nuevo salario, es decir, el 6% se incrementó. Nos están diciendo que construyamos un programa que determine al recibir como datos dos números enteros si un número es divisor del otro. Entonces, ya nos dijeron que los dos datos van a ser enteros, así que vamos a declarar esas variables de tipo entero. Una se va a llamar n1 y la otra n2. Con un printf le vamos a pedir al usuario que nos diga o que ingrese el primer número. Luego con un scanf vamos a colocar el símbolo de porcentaje y una D porque vamos a leer un dato de tipo entero y vamos a recibirlo en la variable n1 de esta manera.
Ahora copiemos esto para no demorarnos tanto y para pedir el segundo número. Luego lo vamos a recibir en la variable n2. Y ahora vamos a ver algunas condiciones. Primero, vamos a ver qué pasa si n1 lo dividimos entre n2 y el residuo es exactamente igual a 0. Entonces, para calcular el residuo, uso la división con el símbolo de porcentaje, que es el módulo. Me da el residuo de una división entre dos números. Y obviamente, si yo divido un número entre otro y su residuo es 0, eso significa que la división es exacta. Y si la división es exacta, yo puedo imprimir por pantalla que el primer número, aquí voy a imprimir una variable, entonces coloco el símbolo de porcentaje y la D, porque ahí va a ir una variable, es divisor de, y aquí coloco el segundo número, es decir, otra vez coloco el símbolo de porcentaje y la letra D. Vamos a colocar N2 y N1. Vamos a decir que el segundo número es divisor del primero. En cualquier otro caso, si no se cumple que la división sea exacta, pues vamos a imprimir por pantalla algo muy parecido. De hecho, voy a tomar todo esto, pero vamos a decir que no es divisor, sencillamente. El segundo número no es divisor del primero. Ahora vamos a correr este programa. Aquí me faltó un punto y coma. Vamos a correr el programa y vamos a ver qué más me pudo haber faltado. Aquí tiene unas comillas extra. Vamos a correrlo ahora sí. Y vamos a colocar el número 33 y el 11. Me dice que 11 es divisor de 33, lo cual es cierto. Pero ahora vamos a colocar 33 y 12. Y me dice que 12 no es divisor de 33, así que también está bien el programa. Nos están pidiendo construir un programa que al recibir como datos de entrada 3 valores enteros diferentes entre sí, determine si los mismos están en orden creciente. Entonces, ya nos dijeron que vamos a recibir 3 datos de tipo entero. Vamos a crear las variables de tipo entero n1, n2 y n3. Luego con printf vamos a pedir que ingrese el primer número. Y vamos a recibirlo con scanf para que el usuario pueda ingresar información por consola. Aquí tendríamos que usar el símbolo de porcentaje y la D para que se guarde un dato de tipo entero. Separamos con una coma el símbolo de ampersand y la variable n1, que es donde vamos a recibir el primer número. Ahora voy a copiar esto otras 2 veces. Vamos a decir que queremos ahora el segundo número, que se va a guardar en la variable n2, y el tercer número, que se va a guardar en la variable n3. Ahora lo que vamos a hacer es una condición. La condición es que vamos a evaluar si n1, el primer número que se ingresó, es menor que el segundo. Eso significaría que al menos entre el número 1 y el número 2 hay una relación de que están en orden creciente, básicamente. Y además se tiene que cumplir otra condición, y es que el número 2 sea menor que el número 3. Si el número 3 es mayor que el 2 y el 2 es mayor que el 1, pues los 3 números se escribieron en orden creciente. Ya teniendo esas condiciones, vamos a colocar dentro de los corchetes de esta condición lo que vamos a imprimir por pantalla. Con un printf y con un salto de línea, vamos a imprimir que los números fueron ingresados en orden creciente. Cerramos con un punto y con el punto y coma. En cualquier otro caso, para eso usamos el else. Si no se llega a cumplir esa condición, pues sencillamente vamos a imprimir que los números no fueron ingresados en orden creciente. Vamos a correr el programa. El primer número va a ser 2, 5 y 7. Aquí nos dice que fueron ingresados en orden creciente. Y luego vamos a colocar 7, 1 y 4. Y nos dicen que no fueron ingresados en orden creciente, por lo que el programa funciona. Nos están diciendo que en una tienda departamental ofrecen descuentos a los clientes en la Navidad de acuerdo al monto de su compra. El criterio para establecer el descuento es este. Si la compra es de menos de 800, no hay ningún descuento. Si está entre 800 y 1500, se hace un descuento del 10%. Entre 1500 y 5000, del 15%. Y si es mayor a 5000, del 20%. Nos están pidiendo que construyamos un programa que reciba como dato el monto de la compra del cliente y obtengamos el precio real que debe pagar luego de aplicar el descuento. Entonces lo primero que voy a hacer es declarar una variable de tipo flotante que se va a llamar compra y ahí vamos a guardar el precio de la compra. Luego vamos con un printf a pedir al usuario que ingrese el monto de la compra, 2 puntos, y cerramos con un punto y coma. Luego con scanf vamos a guardar con el símbolo de porcentaje y la f en la variable de tipo flotante compra ese valor. Entonces estamos diciendo que es una variable de tipo flotante y que lo queremos guardar en la variable compra.
Ya tenemos el valor de la compra. Ahora vamos a hacer algunas evaluaciones con las condicionales para ver en cuál de los 4 casos nos encontramos. El primer caso que voy a evaluar es qué pasa si compra es mayor a 5.000. Entonces dense cuenta que estoy empezando por el último caso, el del 20%. Colocamos los corchetes para que se ejecute lo que está dentro de esos corchetes en caso de que se cumpla la condición. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a descontar algún valor de la variable compra. Para quitarle o para restarle a la variable compra, yo puedo usar el operador menos igual, que le va a quitar a la variable que está a la izquierda lo que yo coloque a la derecha. Y lo que voy a colocar a la derecha es el 20% de la variable compra. Para eso, sencillamente tengo que tomar la variable compra y multiplicarla por 0.2. Esto me calcula el 20% de esa variable y se lo estoy restando a la variable compra, de manera que ahí queda el precio ya con el descuento. Luego voy a evaluar otro caso, este es un poco más complejo, en el que compra sea menor o igual a 5.000 y además para eso uso los dos símbolos de ampersand, que compra sea mayor a 1.500. En este caso estaría evaluando esta situación de acá, en la que el descuento es del 15%, por lo que voy a hacer exactamente lo mismo, solo que no voy a multiplicar por 0.2, sino por 0.15, que me calcularía el 15%. Ahora voy a copiar esto para el siguiente caso, que es que la compra sea menor o igual a 1.500 y que la compra sea mayor o igual a 800, que estaría en este caso de acá, en el que el descuento es del 10%, por lo que va a cambiar es que voy a multiplicar por 0.1 para calcular solamente el 10%. Y ya tendríamos los 3 casos principales, porque en este caso no hay que hacer nada, el descuento es del 0%, es decir, el valor de la compra no cambia. Podría sencillamente terminar acá o podría ser un else para el último caso que queda, que son todos los valores que no cumplieron con estas condiciones, es decir, todos los números que sean menores a 800, porque los otros números ya los tenemos cubiertos. Pero como no voy a hacer nada general en la variable compra, no le quiero ni sumar ni restar nada, puedo sencillamente colocar un punto y coma y ya estoy diciendo que no voy a hacer nada en ese caso. Finalmente voy a usar un printf para imprimir que el precio total a pagar con su respectivo descuento es 2 puntos y aquí vamos a colocar una variable de tipo flotante con 2 decimales. La variable es la variable compra. Entonces cerramos con un punto y coma y vamos a correr el programa. ¿Qué pasa si por ejemplo el monto de la compra es 10.000? Entonces estaríamos dando el 20% de descuento, que sería 2.000, y por eso ahora tiene que pagar solo 8.000, lo cual está haciendo. ¿Y ahora qué pasa si el monto de la compra es solamente 100? Pues se queda igual, 100, porque pasó por este else y este else no hace absolutamente nada. Nos están pidiendo que construyamos un programa que, al recibir como datos 3 números reales, identifique cuál es el mayor. Tenemos que considerar que los números pueden llegar a ser iguales. Entonces, como son números reales, pueden tener números decimales, vamos a recibir 3 datos de tipo flotante. La primera variable se va a llamar n1, la segunda n2 y la tercera n3. Luego, con un printf, lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir al usuario que ingrese el primer número. 2 puntos, cerramos con un punto y coma, y con scanf vamos a recibir un número que es de tipo flotante, por lo cual usamos el símbolo de porcentaje y la letra F. Separamos con una coma y con el símbolo de ampersand señalamos que queremos que se guarde en la variable n1. Voy a copiar esto otras 2 veces y voy a pedir el segundo número, que va a guardarse en la variable n2, y el tercer número, que va a guardarse en la variable n3. Y ya tenemos los 3 números, solo nos falta evaluar cuál de estos es el mayor. Vamos a ver el primer caso. ¿Qué pasaría si n1 es mayor que n2 y a la vez n1 es mayor que n3? Pues eso significaría que el primer número es el mayor de los 3. Para eso pues vamos a imprimir que si llega a pasar esa situación, con un salto de línea, que el número mayor es el primer número. Y vamos a imprimir cuál es ese número. Colocamos número, 2 puntos, y vamos a imprimir esa variable con el símbolo de porcentaje, punto 2, porque solamente lo voy a imprimir con 2 dígitos decimales, y la letra F porque es de tipo flotante. Y obviamente pues vamos a imprimir el número 1, es decir, n1. Luego, si esta condición no se cumple, vamos a evaluar otra condición muy parecida con un else if, que va a evaluar qué pasa si n2 es mayor que n1 y a la vez n2 es mayor que n3. Pues en ese caso el número mayor es el segundo número. Y el número pues va a ser n2.
Déjenme colocar aquí un pequeño espacio. Vamos a colocar una condición que es muy similar, que qué pasa si n3 es mayor que n1 y n3 es mayor que n2. Pues el mayor número es el tercer número y el número es el n3. Y en cualquier otro caso, si llega a pasar cualquier otro caso, es decir, si no se cumplen las condiciones de arriba, pues estamos ante el caso en el que los tres números son iguales y podemos imprimir con toda seguridad que los tres números son iguales. Cerramos con un punto y coma y claro, si no se cumple ninguna de estas, no hay ninguna otra forma más que los tres números sean iguales. Vamos a correr el programa, vamos a colocar el número 5, el número 10 y el número 22. Nos dice que el número mayor es el tercer número, número 22. Y ahora vamos a colocar el número 5, 5, 5. Los tres números son iguales. Eso significa que el programa funciona. Nos están pidiendo que construyamos un programa que permita convertir de pulgadas a milímetros, de yardas a metros y de millas a kilómetros. Nos dice cuánto vale una pulgada en milímetros, cuánto vale una yarda en metros y cuánto vale una milla en kilómetros. Así que con esta información podemos empezar. Lo primero que vamos a hacer es un pequeño menú en el que le vamos a pedir al usuario que nos diga cuál de las tres opciones de conversión desea usar. Entonces voy a crear una variable de tipo entero que se va a llamar opción y vamos a crear el menú. Primero con un printf vamos a colocar aquí grande que diga menú, así que se vea bien. Luego con otro printf le vamos a decir que necesitamos un salto de línea y la opción número 1 es pulgadas a milímetros. Y cerramos con un punto y coma. Ahora la opción número 2 pues va a ser yardas a metros. Y la opción número 3 va a ser millas a kilómetros. Entonces hasta el momento este es el texto que se va a mostrar por pantalla, que va a ver el usuario. Pero ahora tenemos que pedirle que nos diga cuál de las tres opciones desea. Para eso vamos a usar scanf y vamos a pedirle que nos ingrese el valor de la opción que va a estar en la variable opción. Como es de tipo entero, vamos a usar el símbolo de porcentaje y la letra D. Y luego pues vamos a decirle que queremos que se guarde en la variable opción. Para eso colocamos una coma, luego el símbolo de ampersand y luego la variable en la que queremos que se guarde esa opción. Y cerramos con un punto y coma. Lo que vamos a usar en este video para realizar el menú es un switch. Entonces lo que vamos a hacer es crear este switch y vamos a colocar la palabra opción o la variable opción para que de esta variable dependan los casos de nuestro switch. Entonces, la opción puede tener varias opciones, la número 1, la 2, la 3 o cualquier otro número que no sea ninguno de esos, pero que sería una opción incorrecta. Entonces vamos a ver qué pasa en el caso de que sea el número 1. Por eso colocamos case 1, 2 puntos, y aquí abajo vamos a hacer el programa que va a convertir de pulgadas a milímetros. Entonces voy a colocar un printf que tenga un salto de línea para que se vea bien y vamos a colocar una separación así. Es solamente para que se vea bien a la hora de imprimir por pantalla. Luego otro printf que tenga otro salto de línea y aquí le vamos a pedir que ingrese la cantidad de pulgadas a convertir. 2 puntos y cerramos con un punto y coma. Ahora vamos a volver a esta parte en la que declaramos variables y vamos a crear la variable pulgadas. Luego con scanf vamos a pedirle que nos dé ese valor. Como es flotante, vamos a usar el símbolo de porcentaje y la letra F y decimos que queremos esa información o esa cantidad de pulgadas a convertir en la variable pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es crear otra variable de tipo flotante que se va a llamar milímetros y vamos a usar la conversión que nos dicen. Entonces los milímetros va a ser igual a, nos dicen que una pulgada equivale a 25.40 milímetros. Entonces la cantidad de milímetros que hay en esas pulgadas es multiplicar la cantidad de pulgadas que nos dio por 25.40 y cerramos con un punto y coma. Finalmente vamos a colocar un printf que con un salto de línea imprima la cantidad de pulgadas. Entonces aquí va a haber la variable pulgadas, voy a colocar una variable tipo flotante, el símbolo de porcentaje y la F. Vamos a colocarla con solamente 2 decimales, entonces le colocamos el punto 2 en la mitad. Y aquí va a estar la variable pulgadas, luego vamos a escribir que esa cantidad de pulgadas equivalen a, y aquí va a estar la respuesta. Entonces también va a ser un flotante de 2 decimales, pero para los milímetros. Entonces, milímetros.
y cerramos con un punto. Ahora, después del texto, con una coma separamos. La primera variable que queremos imprimir es pulgadas y la siguiente variable que vamos a imprimir es milímetros. Y cerramos con un punto y coma. Como este caso ya terminó, entonces vamos a cerrarlo con un break. Y ya estaría el caso número 1 para la conversión de pulgadas a milímetros. Lo que vamos a hacer es copiar todo esto y lo vamos a pegar aquí abajo. Y vamos a hacer lo que vendría a ser el caso número 2. En el caso número 2 ya no vamos a pedir la cantidad de pulgadas, sino la cantidad de yardas a convertir. Para esto entonces lo que voy a hacer es que voy a crear otras dos variables. Una se va a llamar yardas y otra se va a llamar metros, que son las que vamos a usar acá. Vamos a pedir las yardas y luego para calcular los metros decimos que es multiplicar las yardas que nos dieron por 0.9144, que lo vamos a colocar acá. Y en el texto pues ya vamos a decir que esta cantidad de yardas equivalen a esta cantidad de metros. Cambiamos las variables, aquí yardas, aquí metros, y lo que hicimos fue lo mismo que arriba, solo que con las variables y los números correspondientes. Ahora vamos a hacer el caso número 3, en el que vamos a convertir de millas a kilómetros. Entonces ingrese la cantidad de millas a convertir y vamos a crear dos variables, una que se llame millas y una que se llame kilómetros. Luego esta información la vamos a pedir en la variable millas y vamos a decir que la cantidad de kilómetros que hay en esas millas es multiplicar a esas millas por 1.6093, que es el valor que nos dicen que es el equivalente. Y ahora vamos a imprimir que cierta cantidad de millas equivalen a esta cantidad de kilómetros. Obviamente vamos a usar la variable aquí millas y la variable kilómetros. Y eso sería para el caso número 3. Aquí se me olvidó cambiar este caso 2 al caso número 3. ¿Y qué pasa si el usuario ingresa una opción que no es ni la 1, ni la 2, ni la 3, que son las únicas que nos interesan? Pues vamos a crear un default, que es básicamente lo que nos protege ante cualquier otro caso. Y vamos a imprimir que la opción no es correcta. Entonces le vamos a decir que tiene que ingresar una opción válida. Y cerramos con un punto y coma y también terminamos con un break aquí. De esa manera, si ingresa el 4, el 0 o cualquier otro número que no sea del 1 al 3, va a pasar por el default y va a imprimir este mensaje de error. Vamos a correr el programa para ver cómo está funcionando y vamos a correr la opción número 1. Aquí, por ejemplo, me está pidiendo el número muy cerca a millas a metros, entonces lo que voy a hacer es aquí, voy a colocar un salto de línea de manera que no pase eso. Ya. Entonces vamos a colocar pulgadas a milímetros, 5 pulgadas, y me dice que 5 pulgadas equivalen a 127 milímetros. Si hacemos las operaciones, pues nos debería dar. Y vamos a ver qué pasa con un caso incorrecto. Voy a colocar el número 4 y me pide que ingrese una opción válida, por lo que podemos decir que el programa está funcionando correctamente. Nos están diciendo que en algunas oficinas del gobierno pagan horas extras a los burócratas, además del salario correspondiente. Tenemos que escribir un programa que permita calcular la cantidad a pagar a un trabajador teniendo en cuenta su salario y las horas extras que trabajó. Y nos dice que las horas extras se calculan en función de una información que nos dan abajo, que es esta. Si el empleado es de categoría 1, se le paga $40 por hora extra, categoría 2, 50 y categoría 3, 85 por hora extra. Nos dice que cada trabajador puede tener como máximo 30 horas extra y si tiene más, solo se le pagarán las primeras 30. Los trabajadores con categoría 4 o mayor a 4 no reciben ese beneficio de horas extra. Entonces, este es un programa que requiere el uso de condicionales de una manera un poco compleja. Vamos a ver cómo los podemos utilizar para resolver este problema. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a pedir al usuario dos cosas. Primero, el salario del empleado y segundo, la categoría, el número de la categoría. La categoría puede ser de tipo entero, así que voy a declarar una variable que se llame categoría de tipo entero. Y el salario puede ser de tipo flotante, que voy a declarar aquí como una variable de tipo flotante. Ahora, lo que voy a hacer es pedir al usuario que me diga precisamente cuál es esta información. Primero voy a usar un printf para pedirle que ingrese el salario del empleado. Con dos puntos, cerramos con un punto y coma y ahora usamos un scanf para leer ese salario. Como la variable salario es de tipo flotante, aquí colocamos dentro de las comillas un símbolo de porcentaje y la letra F y separamos por una coma, usamos el símbolo de ampersand y señalamos que queremos que se guarde en la variable salario. Ahora voy a copiar esto, está mal escrito el printf y aquí vamos a pedir que ingrese la categoría del empleado. La variable categoría es de tipo entero, por lo que vamos a tener que usar el símbolo de porcentaje y la letra D y aquí colocamos la categoría. Entonces ya estaríamos pidiendo el salario y la categoría.
Ahora lo que vamos a hacer es comprobar primero que todo que la categoría sea correcta. Ya sabemos que entre la 1 y la 3 tenemos beneficio de horas extra. Si es mayor, no tiene el beneficio de las horas extra. Entonces, lo que vamos a hacer es primero verificar si la categoría es mayor o igual a 1. ¿Vale? Entonces, si es mayor o igual a 1, sabemos que ingresó un número correcto. En cualquier otro caso significa que ingresó, por ejemplo, la categoría 0 o la categoría menos 10, no sabemos. La cosa es que no es un número válido. Entonces, de una vez vamos a imprimir un mensaje de error con un printf que diga que la categoría ingresada no es correcta. Así ya no podemos seguir ejecutando el programa y el programa se acabaría ahí. Perfecto. Pero si ingresa más de la categoría 1, tenemos que ver pues cuál es la categoría en la que está. Entonces, si la categoría es, ya sabemos que es mayor o igual a 1, pero si es menor o igual a 3, entonces ya sabemos que estamos entre una categoría que acepta las horas extra. En este bloque de código, lo que voy a hacer es pedir información acerca de las horas extra del trabajador. Pero en cualquier otro caso, si no está entre la 1, la 2 y la 3, sencillamente se le va a pagar el salario del trabajador. Entonces, en este caso, si no tiene esta categoría, sencillamente voy a colocar un punto y coma. Eso significa que no voy a modificar para nada el salario y más adelante pues voy a imprimir su salario sin obviamente el aumento de las horas extra. Ahora, si se encuentra entre la categoría 1 y 3, primero que todo vamos a pedir la cantidad de horas extra que hizo. Entonces, aparte de la variable entera categoría, voy a crear otra variable de tipo entero que se va a llamar número horas extra, que es la cantidad de horas extra que ha hecho esa persona. Y lo que voy a hacer acá es que voy a pedirle con un printf y con un salto de línea que ingrese la cantidad de horas extra que ha hecho el trabajador. Dos puntos y cerramos con un punto y coma. Esto lo leemos con un scanf. Entonces, como es de tipo entero, usamos el símbolo de porcentaje, la letra D, y lo leemos en la variable número horas extra. Perfecto, ya tenemos la cantidad de horas extra. Ahora vamos a ver cuál es el caso en el que estamos actualmente. Si la categoría es 1, si la categoría es 2 o si la categoría es 3. Entonces, si la categoría es exactamente igual a 1, lo que yo voy a hacer es verificar si la persona trabajó menos de 30 horas extra. Entonces, si el número de horas extra que hizo la persona es menor a 30, recordemos que hasta las 30 horas se paga a 40 por hora extra y después de las 30 solo se pagan 30. Entonces, si hizo menos de 30 horas, vamos a calcular y a aumentar en su salario. Y para aumentar el salario usamos el operador de más igual. Le vamos a aumentar a este salario lo que le coloque aquí a la derecha. ¿Y qué le voy a colocar a la derecha? Pues el número de horas extra que haya hecho por lo que sea que se pague por esas horas extra, que en este caso es 40. Entonces, por 40. De manera que ya tendríamos, sea cual sea la cantidad de horas extras, se las pagamos cada una 40 y este valor por el operador más igual se lo estamos añadiendo a su salario. Así que ya quedaría con el salario más alto, incluyendo todas estas horas extra. Pero en cualquier otro caso, es decir, si trabajó 30 horas extra o más de las 30 horas extra, pues su salario va a ser igual a, o le vamos a incrementar a su salario solamente las primeras 30 horas extra. Entonces, no importa si trabajó 100 horas extra, va a pasar por este else y solamente se le van a pagar 30 horas extra, cada una a 40, por lo que esto se aumenta a su salario. Esto para la categoría número 1. Ahora, como pensarán, el resto de categorías es muy similar. Voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí abajo. Solo que aquí voy a colocar un else if. En cualquier otro caso, si la categoría es exactamente igual a 2 y trabajó menos de 30 horas extra, pues lo vamos a pagar a 50 la hora. Entonces aquí colocamos un 50. Y si trabajó más de 30, pues pagamos solamente las primeras 30, cada una a 50. Así que así quedaría. Y vamos a hacer el caso para la categoría número 3. Para la categoría número 3, si trabajó menos de 30, se pagan a 85. Entonces cambiamos aquí por un 85. Y si trabajó más de 30 o 30, pagamos las
primeras 30, cada una a 85. Y luego de haber hecho todas estas condicionales para las categorías y debajo de este else, que es para el caso en el que la categoría sea 4 o superior, vamos a imprimir aquí abajo con un printf el salario de la persona. Vamos a imprimir un salto de línea y decir que el salario a pagar es de 2 puntos y vamos a imprimir una variable tipo flotante, por lo cual usamos ese símbolo de porcentaje y la letra F. Vamos a dejarlo a 2 decimales en caso de que sea necesario y vamos a imprimir la variable salario. Entonces vamos a correr el programa para ver si funciona. Primero vamos a ver los errores que puedan ocurrir. Bueno, aquí tenemos un error. Un error que vamos a tratar de resolver rápidamente. Printft, pero ¿en qué línea estamos? Aquí, printft. Entonces sería printf. Esperemos que sea el único error que hay. Sí, correcto. El salario del empleado vamos a decir que es 10.000. La categoría del empleado vamos a decir que es 4 para que sea un error. Perdón, para que sea superior al 3, entonces no hace nada, me deja el salario en 10.000. Vamos a dejarle el mismo salario en 10.000, pero vamos a decir que la categoría del empleado es 0. Me dice que la categoría no es correcta. Y ahora vamos a sumarle para la categoría 2. Vamos a decir que hizo 5 horas extra y aquí me dice que hay que pagarle 10.250, lo cual es correcto porque cada hora extra se paga 50 en el caso número 2. Entonces el programa funciona correctamente. Nos están pidiendo que construyamos un programa que permita realizar la conversión de medidas de peso, longitud y volumen de acuerdo a las conversiones que nos están dando acá. Para las de longitud tenemos que convertir de pulgadas a milímetros y de yardas a metros. Para volumen de pie cúbico a metro cúbico y de yarda cúbica a metro cúbico. Y de medidas de peso de onza a gramos y de libra a kilogramos. Nos está diciendo que se debe escribir el valor a convertir, la medida que se está expresando, la medida en que está expresado el valor nuevo y la nueva medida correspondiente. Entonces, para poder realizar este programa, yo lo primero que voy a hacer es declarar todas las variables que creo que voy a tener que utilizar y luego más adelante vamos a ver si necesitamos alguna más. Yo voy a crear una variable de tipo entero que se llame opción medidas. Esa variable me va a decir si queremos cambiar medidas de longitud, de volumen o de peso. Es como la primera etapa. Y luego voy a crear otra que se llame opción submenú, que va a ser para ya el menú de cada uno de estos, o sea, estas dos opciones o estas dos opciones. Si no se ha visto por el momento, vamos a tener que hacer un menú para poder realizar este tipo de operaciones de manera ordenada. Entonces, por eso estas dos opciones ya les muestro cómo se van a utilizar. Y luego de tipo flotante vamos a hacer variables para cada una de las opciones que tenemos acá. Tenemos pulgadas, milímetros, yardas, metros. Este pie cúbico lo voy a colocar como pies 3. Luego metros 3 para metros cúbicos, yardas 3 y metros 3 ya la tenemos. Onzas, gramos, libras y kilogramos. Todas estas son las variables que vamos a utilizar. Ahora, vamos a empezar con el primer menú. Va a ser con un printf. Y con este printf vamos a pedir al usuario que ingrese la opción que desea. Y con un scanf vamos a leer esa opción en la variable de tipo entero que se llama opción medidas. Entonces, con el símbolo de ampersand colocamos la parte de opción medidas. Ahora nos falta decirle las opciones que hay posibles. Entonces, coloquemos aquí otros printf que va a tener un salto de línea, el número 1 para la opción número 1 y va a ser medidas de longitud. Cerramos con un punto y coma, copiemos todo esto y vamos a colocar ahora medidas de volumen y medidas de peso, que esas son las tres opciones. Y ya tendríamos entonces las opciones posibles, la 1, 2 y 3, y la estamos pidiendo en la variable opción medidas. Ahora vamos a hacer el primer switch, porque este tipo de programas se solucionan mucho más fácil con un switch, en el que vamos a ver todos los casos posibles de la variable opción medidas. Tenemos el caso en el que elijan el número 1, las medidas de longitud. Entonces, en este caso vamos a imprimir un mensaje que diga, pues primero un salto de línea, que tenga como un separador y diga medidas de longitud. Es como
un título de que entramos a la sección de medidas de longitud, por ahora. Más adelante vamos a seguir desarrollando el caso número 1. Para el caso número 2, pues tenemos algo muy similar, pero va a decir medidas de volumen. Para el caso número 3, vamos a tener algo totalmente parecido como lo que teníamos antes, pero medidas de peso. Y lo que sí vamos a crear al final es el default, que va a ser el caso en el que pues no se ingrese una opción correcta, que ingrese un 0, un 4 o una opción que no esté contemplada dentro del switch. Aquí lo que vamos a colocar es un salto de línea y decir que la opción no es correcta. Cerramos con un punto y coma, y en esta opción de default, como ya terminamos, vamos a colocar un break para terminar esta parte de ahí. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ejecutar cada uno de los menús. Empecemos por el menú número 1, que es de medidas de longitud. Lo que necesitamos en el menú de longitud es preguntar si quiere convertir de pulgadas a milímetros o de yardas a metros. Entonces va a ser algo muy similar a lo que preguntamos acá. Vamos a pedirle que ingrese la opción que desea nuevamente y vamos a decirle que la opción número 1 va a ser pulgadas a milímetros, y vamos a decirle que la opción número 2 va a ser yardas a metros, que son las opciones que tenemos disponibles. Ahora, lo que vamos a leer no es la opción medidas, no es la variable opción medidas, sino opción submenú. Para eso había creado esta variable opción submenú. Es para este menú ya interno de las medidas de cada uno, longitud, volumen y peso. Entonces tenemos la opción submenú. Este va a tener asimismo un switch. Entonces voy a crear otro switch ya dentro del caso número 1 para medidas de longitud, que va a depender de la opción submenú. Recordemos que la opción submenú puede tener dos casos. El caso número 1 es que estemos en pulgadas a milímetros. Entonces coloquémoslo como un título. Vamos a colocar aquí pulgadas a milímetros para que se sepa que entramos en esa opción. Y vamos a colocar el caso número 2, que va a ser algo muy similar, solo que se va a llamar yardas a metros. Y también vamos a colocar un default, que es si coloca la opción 0, 3 o cualquier otro número que no sea correcto. Y vamos a colocar el mismo mensaje. Vamos a decir que la opción no es correcta y terminamos con un break toda la sentencia switch. Ahora, ¿qué pasa si vamos a convertir de pulgadas a milímetros? Pues que yo necesito que me diga la cantidad de pulgadas que va a convertir. Printf, y vamos a pedirle con un salto de línea, primero que ingrese la cantidad de pulgadas a convertir. Dos puntos, cerramos con un punto y coma. Y aquí vamos a leer una variable de tipo flotante, por lo que voy a usar el símbolo de porcentaje y la letra F. Y la variable que voy a leer es precisamente la de pulgadas, que ya teníamos aquí arriba. Entonces, con el símbolo de ampersand, decimos que queremos leer la variable pulgadas y que se guarde en esa variable de la información. Y ahora vamos a calcular la cantidad de milímetros que hay en esa cantidad de pulgadas. Entonces, para eso la variable milímetros va a ser igual a la cantidad de pulgadas que me hayan dado acá, pero me dicen que una pulgada equivale a 25.4. Entonces lo multiplicamos por 25.4 y eso me da la cantidad de milímetros. Recordemos que nos están pidiendo escribir el valor a convertir, la medida y el nuevo valor. Entonces, para imprimir el resultado, lo que vamos a decir es, primero que todo, un salto de línea. Colocamos el valor que tenemos dentro de la variable de pulgadas. Entonces aquí va a ser una variable de tipo flotante. Yo le voy a colocar solamente con 2 decimales. Y vamos a colocar ese número y decir que ese número de pulgadas equivalen a... Y aquí vamos a colocar el número de milímetros. Entonces es la variable milímetros, también con 2 decimales, cierta cantidad de milímetros. Perfecto. Ahora vamos a separar esto con una coma y vamos a colocar aquí pulgadas y vamos a colocar aquí milímetros. De manera que ya tendríamos una forma de imprimir cierta cantidad de pulgadas equivalen a cierta cantidad de milímetros, que es lo que se calculó aquí arriba. Y si ya tenemos esto, el resto realmente es solo copiar y pegar. Vamos a hacerlo rápidamente para yardas a metros. Aquí vamos a pedir la cantidad de yardas a convertir. Vamos a recibir la variable yardas, que yo sé que ya creamos aquí arriba. Recordemos que todas estas ya están creadas. Y la cantidad de metros, que es lo que estamos calculando, es igual a cierta cantidad de yardas por 0,9144. Entonces lo colocamos acá y aquí imprimimos que esa cantidad de yardas
equivalen a esta cantidad de metros. Es exactamente lo mismo del caso número 1. Y ya tendríamos las conversiones para el primer menú, que sería el de las medidas de longitud. Ahora pasemos a las medidas de volumen. Realmente necesitamos exactamente lo mismo. Entonces todo esto de aquí para abajo lo voy a copiar porque es muy similar. Solo que tenemos que tener cuidado y editar cada una de las líneas. Ingresa la opción que desea, está bien, pero estas no son las opciones correctas. Para las de volumen tenemos pi al cubo a metros al cubo y yarda al cubo a metros al cubo también. Entonces vamos a colocar pies al cubo. Vamos a escribirlo directamente porque si no, C no lo puede escribir. El 3 chiquitico arriba. Pies al cubo a metros al cubo. Y la otra opción es yardas al cubo a metros al cubo. Aquí coloquemos un salto de línea. También voy a colocar este salto de línea aquí arriba, que me va a permitir leer la opción debajo y no se va a ver aquí al frente. Y vamos a leer la opción submenú, eso no ha cambiado. Vamos a hacer un switch de la opción submenú. Tenemos el caso 1, el caso 2 y el default sigue siendo igual porque solamente hay dos casos. El primer caso se llama pies al cubo a metros al cubo. Entonces vamos a cambiar el título. Ingresa la cantidad de pies al cubo a convertir. Tenemos una variable que se llama pies 3 y esa variable va a tener la cantidad de pies al cubo a convertir. Lo vamos a cambiar a metros al cubo, que está en la variable metros 3 y nos dice que equivale a 0,02832 metros. Entonces usemos este número aquí y vamos a imprimir que cierta cantidad de pies al cubo equivalen a cierta cantidad de metros al cubo. Lo que vamos a imprimir es la variable pies al cubo primero y metros al cubo después. Ahora vamos a seguir. Realmente este tiene más texto que me gustaría copiar, entonces voy a copiarlo acá. Ahora vamos a convertir de yardas al cubo. Yardas al cubo. Ingrese la cantidad de yardas al cubo a convertir. Vamos a leerlo en la variable yardas 3. Y vamos a colocar aquí que metros al cubo equivalen a 0,7646 metros al cubo. Entonces ese sería el numerito que va acá. Y aquí colocamos, que va acá. Y aquí colocamos que cierta cantidad de yardas al cubo equivalen a cierta cantidad de metros al cubo. Solo que vamos a imprimir aquí la variable yardas 3. Y ya tendríamos las medidas de volumen. Nuevamente todo esto me interesa, de hecho voy a copiar el de aquí arriba que va a ser un poco más parecido, para las medidas de peso. Entonces vamos a ver que todo esté bien. Ingrese la opción que desea. Esto va a ser diferente. En este caso, para las medidas de peso, tenemos onzas a gramos y libras a kilogramos. Entonces, onzas a gramos y libras a kilogramos. Ahora lo que vamos a hacer es leer la opción submenú, hacemos el switch, tenemos el caso 1, el caso 2 y el default. El default va a funcionar correctamente, no tengo que editarlo, solamente aquí. Este título es diferente, este va a ser onzas a gramos. Ingrese la cantidad de onzas a convertir. Yo sé que tengo una variable que se llama onzas, que también va a estar acá. Y vamos a convertir a gramos. Ahora la conversión es de 28,35. Así que me devuelvo aquí a esta parte y coloco 28,35. Y voy a decir que esa cantidad de onzas equivalen a esta cantidad de gramos. Vamos a colocar la variable onzas acá y la variable gramos acá. Luego, la siguiente opción es libras a kilogramos. Entonces copiamos acá, pegamos acá, ingresa la cantidad de libras a convertir. Vamos a leer la variable libras, que también se va a usar aquí en la operación. Aquí vamos a tener que utilizar la variable kilogramos. Y ya sabemos que la conversión es de 0,45359, que vamos a colocar aquí. Y vamos a decir que esa cantidad de libras equivalen a esta cantidad de kilogramos. Ponemos la variable libras, ponemos la variable kilogramos y tendríamos ya nuestro programa resuelto. Realmente lo importante era generar la lógica inicial y el resto es copiar y pegar porque va a ser exactamente lo mismo, cambiando obviamente en cada caso los datos. Vamos a correr el programa. Aquí tenemos un error con este default. This is the first default label. Expected declaration or statement not enough input. Multiple labels in one switch. Bueno, vamos a ver qué pueda estar pasando. Perfecto, creo que me faltó de este switch cerrar acá con un corchete, ¿verdad?
Y vamos a cerrar este switch de acá. Vamos a ver si funciona. Tenemos el mismo error. Claro, es que en todos estos está pasando lo mismo. Es que este switch no se completó, entonces colocamos el corchete que lo cierre y lo cerramos, ¿no? Terminamos esa ejecución con un break. Supongo que pasará lo mismo acá. Opción submenú. No, aquí sí está cerrado, pero le voy a colocar el break solamente para terminar aquí esta ejecución. Vamos a correrlo nuevamente. Y aquí tenemos medidas de longitud, peso y volumen. Miren que me está preguntando el dato aquí al frente, que esto no me gusta mucho. Vamos a colocar un salto de línea para que eso no pase. Después de medidas de peso. Y aquí, medidas de longitud. Ingrese la opción que desea, está sin el salto de línea. Entonces, aquí donde pida, ingrese la opción que desea. Vamos a colocar un salto de línea. Supongo que esto se repetirá en estas opciones de aquí abajo, así que lo vamos a corregir. Y ahora sí, longitud. Vamos a decir pulgadas a milímetros. Vamos a cambiar 5 pulgadas y me dice que equivale a 127 milímetros. Ahora me está pidiendo la cantidad de yardas a convertir. Esto no es correcto porque yo no había pedido la cantidad de yardas. Esto es porque no se cerró el programa cuando terminamos de convertir pulgadas a milímetros. Entonces vamos a ver. Tenemos pulgadas a milímetros. En el caso 1, cuando se termine, esto me estaba faltando, colocamos un break para que ya se acabe la ejecución y no pase lo que acabamos de ver, que es que pregunta el siguiente caso. No, queremos que ya se acabe, entonces cerremos con un break todos los casos para que esto no ocurra. Vamos a correrlo otra vez. Vamos a colocar las medidas de volumen. Por ejemplo, yardas al cubo a metros al cubo. 5 yardas al cubo equivalen a 3,82 metros al cubo. Y miren que aquí ya se acaba la ejecución, que es lo que yo quería. Ahora voy a colocar una opción incorrecta, por ejemplo, la número 5. Me dice que la opción no es correcta. Y dentro de algún menú vamos a colocar en longitud la opción 5 y me dice que no es correcta, por lo que podemos inferir que el programa ya está correctamente. Nos están pidiendo que construyamos un programa que al recibir como datos 3 variables reales que representan los lados de un posible triángulo, determinemos primero que todo si esos lados corresponden a un triángulo. Y en caso de que sí, tenemos que escribir el área correspondiente y comprobar si es equilátero, isósceles o escaleno. Ahora, para saber si es un triángulo se tiene que cumplir la propiedad de que la suma de 2 de los lados del triángulo es mayor al tercero. También nos dicen la fórmula del área, que es la raíz cuadrada de esto, y nos dicen que, bueno, A, B y C son los lados y que la S se calcula de esta manera. Entonces, para poder resolver este ejercicio, como estamos usando raíces cuadradas, voy a incluir también la librería de mat.h que tenemos acá, importante tenerla. Y ahora vamos a empezar a declarar las variables que van a ser parte de nuestro programa. Vamos a crearlas de tipo flotante porque pueden tener números decimales. Va a haber 3 que son muy claras, el lado A, el B y el C. Vamos a tener una variable para calcular el área y una variable para calcular este valor de S, que vendría a ser la variable S precisamente. Ahora, voy a imprimir por pantalla un texto que le va a pedir al usuario que ingrese el primer lado del triángulo. 2 puntos, cerramos con un punto y coma, y con un scanf vamos a pedir al usuario que ingrese la información. Como es una variable de tipo flotante, usamos el símbolo de porcentaje y la F, separamos por una coma y aquí colocamos la letra A, que es la variable en la que queremos que se guarde el primer lado del triángulo. Yo voy a copiar esto, lo voy a pegar aquí otras 2 veces, pero vamos a pedir en esta el segundo lado del triángulo que se guarde la variable B y el tercer lado del triángulo que se guarde en la variable C. Ahora, tenemos que comprobar que es un triángulo usando esta propiedad en la que la suma de 2 de los lados del triángulo tiene que ser mayor al tercero. Entonces, para eso vamos a usar condicionales. Vamos a hacer la condición en la que vamos a comprobar si la suma de 2 lados es mayor al tercero. Tenemos que ver los 3 casos. El primero es que la suma de los 2 primeros lados sea la de A más B. Entonces, si A más B, que serían los 2 primeros lados que quiero considerar, es mayor que C, entonces ahí ya tendríamos un triángulo. Pero vamos a comprobar otra forma en la que puede pasar esta situación y es sumando A más C y esto si es mayor que B. Y luego vamos a considerar otra situación en la que tendríamos B más C y vamos a ver si esto es mayor que A. Es decir, en todos los casos estoy sumando 2 lados y comprobando que sea mayor que el tercero. Que estos sean mayores que C, que estos sean mayores que B y que estos sean mayores que A. Si se cumple cualquiera si se cumplen estas condiciones, básicamente, lo que vamos a decir es que estamos ante un triángulo. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular el área. Y para calcular el área necesitamos el valor de S, que nos dice que es la suma de los 3 lados sobre 2. Entonces, para calcular el valor de S, lo tenemos en la variable S.
es sumar a más b más c, y todo esto lo dividimos entre 2. Lo voy a dividir entre 2.0 solamente para estar seguros de que sí nos va a dar un número con decimales. Y luego podemos calcular el área. Como ya tenemos incluida la librería de math.h, podemos usar el comando sqrt para calcular la raíz cuadrada de lo que esté dentro de estos paréntesis. Y lo que tenemos que calcular la raíz cuadrada, perdón, es AS por S menos A por S menos B por S menos C. Entonces sencillamente voy a escribir esa fórmula. S por S menos A por S menos B por S menos C. Y cerramos con un punto y coma. Ya tendríamos el área, por lo que podemos imprimirla directamente. Vamos a decir que el área, con un salto de línea, el área del triángulo es de 2 puntos, y aquí vamos a colocar una variable de tipo flotante que es precisamente el área, así que vamos a colocarla con el símbolo de porcentaje y la F, y con este punto 2 en la mitad porque la queremos solamente con 2 decimales, e imprimimos la variable área que se va a imprimir en esta parte de acá, y así tendríamos la parte de precisamente su área. Antes de continuar voy a ver qué pasa si no se cumple esta condición de que sea un triángulo. Entonces colocamos un else y sencillamente con printf vamos a imprimir por pantalla que puede ser con un salto de línea, no corresponde a un triángulo. Y cerramos con un punto y coma. Ahora, si continuamos aquí, ya tenemos el área. Vamos a ver si se trata de un triángulo equilátero, isósceles o escaleno. Entonces, el equilátero es el que tiene los 3 lados iguales. Así que vamos a crear una condición en la que si A es exactamente igual a B y además A es exactamente igual a C, pues eso significa que todos los 3 lados son iguales. Por lo que podemos imprimir con toda confianza, con un salto de línea, que es un triángulo equilátero. Y cerramos con un punto y coma. Pero ¿qué pasa si eso no se cumple? Vamos a crear un else if en el que vamos a ver si al menos 2 de los lados son iguales. Para eso, la comprobación va a ser si A es exactamente igual a B, o, y para ello usamos estas dos líneas verticales, B es exactamente igual a C, o que también A sea exactamente igual a C. Necesitamos que al menos 2 sean iguales, AB, BC o AC. Si llega a ocurrir cualquiera de esos casos, por eso estamos usando el operador de O, si cualquiera de estos casos ocurre, pues entonces podemos imprimir con toda tranquilidad y decir que es un triángulo isósceles. Y para cualquier otro caso, aquí usamos un else, lo que vamos a imprimir es que es un triángulo escaleno, porque no se cumple que las 3 sean iguales ni que 2 sean iguales, o sea, todas son diferentes. Vamos a correr el programa y vamos a usarlo con un triángulo, por ejemplo, con un lado 10, 8 y 7. Me dice que el área del triángulo es 27.81 y que es un triángulo escaleno. Lo que tiene sentido porque ningún lado es igual. Ahora vamos a hacer uno con los 3 lados iguales. Podría ser 10, 10 y 10. Aquí nos da el área, nos dice que es equilátero. Vamos a hacer uno que no sea un triángulo. Puede ser el 1, el 2 y el 3. No corresponde a un triángulo. Y aquí tendríamos entonces nuestro programa que revisa si 3 lados corresponden a un triángulo, tiene el área y tiene el tipo de triángulo. Nos están pidiendo que construyamos un programa que al recibir como dato un número entero de 4 dígitos, determinemos si todos los dígitos del número son números pares. Por ejemplo, para el número 5688 no cumple la condición ya que el primer dígito del 5 no es par. Pero si fuera 6244 sí lo cumpliría porque todos son pares. Entonces vamos a ver cómo podemos recibir un número de 4 dígitos y revisar dígito por dígito si cada uno es par. Primero que todo, creo que una solución podría ser recibir el número, pero no como tipo numérico, un número entero o algo así parecido, sino como un string. Entonces vamos a declarar una variable de tipo char que vamos a llamar número y va a tener 4 caracteres. Lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que ingrese el número de 4 dígitos. Ahora, quiero decirles que si esta no es la solución que buscan, que lo leamos como un string, hay un método diferente para leerlo como un número entero y aún así saber cuál es cada uno de los dígitos y poderlo evaluar. Eso está en un video anterior que subí al canal, así que se los voy a dejar en la descripción por si quieren revisar esa otra solución. Ahora, con scanf vamos a leer el número de 4 dígitos, como es de tipo char, pues lo vamos a leer
con el símbolo de porcentaje y la letra C. Y aquí vamos a leer la variable número. Entonces ya tendríamos un número de 4 dígitos leído. Vamos a confiar en que el usuario, cuando use el programa, escriba un número de 4 dígitos. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver cada uno de esos números, cada uno de esos índices, y vamos a hacer una operación en cada uno de ellos. Por ejemplo, con una condicional vamos a escribir: si el número en el índice 0, es decir, el primer número, el primer dígito que está, nosotros lo dividimos entre 2 y el residuo es exactamente igual a 0, recordemos que esta operación de módulo nos da el residuo. Si este número dividido entre 2, el residuo es exactamente igual a 0, pues esa es una forma de saber que este número es un número par, porque es una división exacta entre 2. Entonces vamos a pasar a una siguiente condición. Con el ampersand 2 veces, vamos a evaluar ahora qué pasaría si se cumple también para el siguiente dígito, que sería para el dígito 1. Y además vamos a ver qué pasa si se cumple para el siguiente, que es el número 2 y el número 3. Es decir, ese sería número 0, número 1, número 2 y número 3. Es el índice en donde se encuentra cada uno de estos. Y si se cumple esta condición, sencillamente pues vamos a imprimir que, primero un salto de línea, todos los números son pares. Porque todos los números al dividirlos entre 2 nos dio una división exacta. En cualquier otro caso, si no se cumple esa condición, si alguno de los números no cumplió con esa condición, pues ya va a dañar toda la condición de arriba y podemos imprimir que no todos los números son pares. Así que vamos a correr el programa, vamos a colocar, aquí tenemos un error, creo que va a ser de paréntesis, aquí tengo un paréntesis extra, corramos el programa. Vamos a ver, tenemos este paréntesis que no se cierra, este que no se cierra, este cierra aquí. Claro, es que aquí no tenemos un paréntesis en el 2. Ya, coloquemos estos paréntesis así. Perfecto, ahora sí debería correr el programa. Me dice que no tengo punto y coma acá. Miren que hoy quedé con todos los errores en el programa. Y ahora sí, ingresemos un número de 4 dígitos. Vamos a ingresar el del ejemplo 5688. No todos los números son pares, pero ¿qué pasa si ingreso el 6244? Todos los números son pares. Entonces está precisamente resolviendo este ejercicio correctamente. Les recuerdo que este código va a estar disponible para su descarga en programaresuelto.com y que si necesitan ayuda con alguno de sus trabajos me pueden escribir. El link se los dejo en la descripción de este video y también en el comentario fijado. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego.